Bueno, hola a todos de nuevo. Soy Luisa González. Tengo el honor de ser la telonera de este panel de salud que no os va a dejar indiferentes. Estoy aquí para presentar a la persona que va a moderar el panel. Es Isabel Durán. Muchos de vosotros la conoceréis porque es una periodista de reconocido prestigio, es escritora, máster en Relaciones Internacionales y en Digital Business, antena de oro de la televisión en 2014 y autora de 10 libros de investigación en el ámbito sociopolítico, pero el que más le gusta de todos ellos es el que ha escrito sobre lo que viene ahora con esta revolución digital que se llama Todo comienza ahora, y que tiene la peculiaridad de ser un libro, el único libro que ha sido presentado por un robot. Isabel dejó la pantalla de televisión, la prensa, la radio, para dedicarse a la investigación de lo que ocurre en el mundo para mejorarlo. Actualmente trabaja conmigo en la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid. Es una curiosa, incansable, buscadora de la verdad, generosa con el conocimiento y una gran amiga. Os dejo con todas ellas. Gracias. Luisa, muchísimas gracias. Se nota que nos queremos, porque Luisa es una médico excepcional y una persona inconmensurable en generosidad y en belleza por dentro y por fuera, ¿no? Así que gracias, Luisa, gracias a todas y todos por estar aquí y a esta magnífica mesa de centro, porque es un panel estupendo, porque vamos a hablar de algo importantísimo, ¿no? Que es de la salud de las mujeres profesionales en el entorno empresarial. Pero claro, podemos decir, ahora vamos a ver porque esto es muy completo, pero la salud de las mujeres en el entorno empresarial yo creo que merece la pena que hagamos un mini parón y digamos, ¿dónde estamos y de dónde venimos? Venimos de la primera revolución industrial siglo XVIII que cambió el mundo, donde las mujeres ni existíamos. Pasamos a esa segunda revolución industrial donde tampoco existíamos, empezábamos a asomar la cabecita. Luego ya seguimos a la tercera, que es la tecnológica, ¿vale? Porque en la de la energía tampoco éramos nada. Pero en la tecnológica empezamos a ser algo. Pero yo suelo contar, después de mi cambio de vida de los medios de comunicación, el periodismo político, cuando aterrizo en Fundación Telefónica y descubro que lo esencial es invisible a los ojos, porque está todo un mundo de inteligencia artificial y los algoritmos que están impactándonos en nuestras vidas y no tenemos ni idea hasta qué punto nos están llevando por unas vidas paralelas, peligrosísimas, donde nos condicionan lo que pensamos. Y esta revolución digital, que tiene cosas y peligros tremendos, tiene cosas también maravillosas. Y en el ámbito de la mujer, yo siempre cuento que es la primera de las grandes revoluciones de la historia de la humanidad donde las mujeres partimos de la misma punto de salida en la carrera profesional, ¿vale? Porque la revolución digital que estamos viviendo, esta cuarta y quinta, y ya quien habla de la sexta, con toda la revolución cuántica que está evolucionando, esta cuarta revolución, la digital, nos está impactando a las mujeres, ha hecho que profesionales, todas las profesiones, todas, tengamos que partir de cero. Salvo los nativos digitales, hombres y mujeres salimos de la misma casilla de salida en las profesiones. Y esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Yo hablo de esta revolución digital como una gran oportunidad para la mujer, pero tiene grandes retos. Y esta revolución digital tuvo un año que ha vuelto a cambiar la historia de la humanidad, que es el año 2020, es el año de la pandemia. El año de la pandemia en la que se nos encerró al mundo entero en nuestras casas, profesionales, hombres y mujeres, nos vimos acorralados, que luego fue ilegal en España, pero bueno, nos vimos, pero esto fue general en el mundo entero, ¿no? Era una cosa formal. Nos vimos encerrados en unos metros cuadrados y teníamos que sobrevivir profesionalmente.
Y cuando pasó la pandemia empezó a haber estudios científicos en Estados Unidos, en Europa, en España se hizo un estudio magnífico sobre la situación de la mujer en la profesión. Y todos llevaron a un resultado espectacular, que es que había muchísimas mujeres profesionales, líderes. Aquí en este congreso se habla de talento, se habla de liderazgo, que querían dejar sus profesiones después de pasar esa calamitosa pandemia, ¿no? Donde la incertidumbre se adueñó de nuestras vidas, donde el vértigo de no saber dónde íbamos a ir ni unos ni otros, salvo las heroínas y héroes del sector de la salud que dieron sus vidas por nosotros, ¿no? Y que estuvisteis ahí al pie del cañón, en los hospitales. El resto del mundo estábamos encerrados con una incertidumbre que nuestra generación no conocía. Entonces, eso ha tenido dos efectos desde mi punto de vista. Uno muy bueno, que ha dado un salto en digitalización, que ha hecho, porque quien no tenga competencias digitales hoy no puede sobrevivir en este mundo, esto es así, pero tiene unos riesgos demasiado grandes. La inteligencia artificial, que es la capa, los algoritmos que impactan sobre nosotros, vienen condicionados hasta por unas cajas negras. Fijaros que los grandes expertos de los que han creado la inteligencia artificial han pedido que se pare. Esta mañana se hablaba aquí del ChatGPT. Yo también le he dicho al ChatGPT, hazme un plan de comunicación. A ver qué me hace. Oye, me lo ha hecho impresionante. Pero... Y en mi capítulo de ese libro que me presentó un robot, decía, ¿nos van a quitar los trabajos los robots? Entonces, ahora, salud, mujer, y voy a este año 2020, ¿no? Desde entonces, la mujer en el entorno profesional, mujeres líderes, mujeres que tienen que seguir siendo talentosas, que tienen los retos de siempre más los retos de la vida digital. Creo que es un momento apasionante, pero que es un momento que hay que reposar. Y aquí tenemos la fantástica oportunidad de hablar con personas que son la excelencia, y lo vais a ver ahora mismo. Permitidme que os tutee, ¿no? Porque creo que si yo os dijera, si os hablara una mujer apasionada de la medicina, que le gusta estar cerca de las personas vulnerables, que ha aprendido muchísimo de sus pacientes y que cree también que vivimos unos momentos clave para la mujer, en la que podemos cambiar muchas cosas importantes dentro y fuera de nuestra casa, ¿de quién estaría hablando? Bueno, no tengo que deciros lo de María Velasco. María Velasco, que es psiquiatra, es una médico también excepcional como Luisa. Además, se ha labrado, porque el talento aflora. Y entonces, cuando alguien vale, pues acaba aquí, en este congreso maravilloso, ¿no? Y dejadme dar dos pinceladas de su trayectoria profesional, ¿no? Porque ella, además de ser especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en la mujer, cosa que me encanta, las dos cosas, tú tienes un máster en psicoterapia, trabajas desde hace 16 años nada más y nada menos que en el Hospital Ramón y Cajal, y luego tiene algo que me encanta, y es que colabora en el programa de Ana Rosa, donde yo colaboré también y ni lo temporé. O sea que dale un abrazo enorme de mi parte. Pero además, claro, cuando ahora mismo en este mundo digital lo que tiene es una red social en la que lo está petando, que es Instagram, donde tiene nada menos que más de 62.000 seguidores, que se dice pronto, para hablar de cosas de salud mental, para intentar ayudar, es espectacular. Y por si alguna no le seguís o alguno no le seguís todavía, os la digo. Doctora María Velasco, Dr. María Velasco, y ahí tiene unos posts, unos reels, tiene de todo lo que hay que tener, que son entretenidísimos, ¿no? Y ahora sí que voy a dar ya el último paso para darle paso a María, que es la que os interesa de verdad que os hable, porque María acaba de tener su cuarto hijo. Cuarto hijo, este es en papel, ¿vale? Porque acaba de publicar hace muy poquitos días, yo que he escrito 10, cada uno es como un hijo. María, te comprendo. Y entonces es criar con salud mental una guía para todas las personas que rodean a la infancia, madres, padres, educadores, médicos. Lo leo porque no me quiero dejar a nadie. Para ayudar a nuestros menores a crecer con salud mental sin perder la nuestra. O sea que bravo, enhorabuena por esta nueva criatura. Y
ahora ya os dejo porque nos va a hablar de los motivos y peculiaridades de la mujer y su salud mental. Así que, María, todo tuyo. Gracias. ¿Qué le doy? Aquí. Sí, yo... Pero Para las diapos. Ah, estupendo. Ya está. ¿Aquí? Bueno, pues ya está. Bueno, buenos días. Estoy encantadísima de poder estar aquí. Me gusta mucho este espacio y el contenido de este espacio me parece completamente apasionante. Yo soy psiquiatra y me considero especialista en la mujer porque, al ser psiquiatra infanto-juvenil durante tantísimo tiempo, quien traía a los pacientes a la consulta siempre son sus madres. Podremos decir que en el 95% de los casos son sus madres. Y al final, pues muchas cosas conoces de la intimidad de la mujer, de sus dificultades, de su vida. Y me parece que dar unas pinceladas, aunque es un tema apasionante y podríamos hacer un congreso solo de esto, dar unas pinceladas pues puede ser interesante, ¿no? En qué peculiaridades hay en la salud mental de la mujer y en los trastornos o en el sufrimiento psíquico de la mujer por ser mujer. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, sobre todo en estos tiempos, es diferenciar que nos construyen dos realidades. Hay una realidad más biológica que está en cada una de las células de nuestro organismo, que es una realidad cromosómica, en donde somos mujeres porque tenemos un cromosoma X y porque tenemos un cromosoma Y. Y eso nos define como mujeres. Eso hace que tengamos una anatomía específica, unas hormonas específicas, etc. Y luego hay otra realidad, que es la del género, que es una parte de nuestra identidad que antes de que nazcamos ya va determinando cómo nos vamos a comportar, cómo vamos a sentir, cómo vamos a pensar, qué capacidades vamos a desarrollar y cuáles vamos a inhibir. Y esto es muy importante. Parece que todo lo que viene de fuera, que todo lo que aprendemos, lo podemos cambiar. Y esto es un error tremendo porque, además de que científicamente no es así, porque ya hablamos de la epigenética, de cómo todo lo ambiental modifica la expresión de los genes y cómo los genes también modifican, o al final nosotros podemos modificar lo ambiental. Realmente esto es nuestra realidad y que lo absorbamos desde la cuna o incluso antes no implica que lo podamos cambiar, que lo podamos modificar. Entonces, cada una de vosotras, cada mujer que está aquí sentada hoy, tiene dos realidades que la conforman: la biológica y lo que ha ido construyendo, no voluntariamente, sino por el entorno familiar, el entorno social, que la hacen mujer. Esto lo que implica es que estas dos realidades se interaccionan entre sí y al final tenemos una serie de características generalizadas, no iguales, evidentemente, pero una serie de características de las que tenemos que hablar y que esas características condicionan nuestra salud mental. Con lo cual, nuestra salud mental, la de la mujer, tiene dos factores de peso a tener en cuenta: el biológico y la identidad, el género. Esto del género y esto de lo biológico atraviesa el saber. Yo me acuerdo de una noticia de hace unos meses de unos arqueólogos que habían encontrado a unos cazadores neandertales. Bueno, los tenían en el museo, estaban estudiándolos y de repente a alguien se le ocurrió pensar si realmente eran cazadores. Y cuando les hicieron las pruebas genéticas resulta que eran cazadoras de la época neandertal. Todo el mundo había supuesto que las mujeres se quedaban en el poblado cuidando de los hijos y que los cazadores, los que salían a matar mamuts, pues eran varones. Entonces, con esto os digo que la mujer también tiene un lugar social desde donde se mira y se entiende su realidad. Y en la medicina pasa lo mismo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, por ejemplo en ginecología, todo el aspecto de nuestro aparato reproductor, la virginidad, el himen, y yo me planteaba, pero ¿cómo podemos menstruar si tenemos un himen que se rompe en la primera relación sexual? Yo no entendía nada. Claro, luego te das cuenta que realmente los médicos eran varones y toda la medicina se ha ido construyendo un poco desde esa visión. Ni bueno ni malo, esta es nuestra realidad, pero tenemos que ser conscientes de que algo falta en nuestros cuidados.
de que algo falta de hacer consciente en lo que es la realidad de la mujer, una realidad que tiene biológica y que siempre ha estado escondida, la menstruación, los cambios hormonales, la menopausia, son cosas de las que no se habla, el posparto se empieza a hablar, de la depresión posparto empezamos a hablar, pero son cosas que están como muy poco definidas y no están en la cultura general y que son muy necesarias para comprender en qué momento estamos y cómo nos atraviesa ese saber a lo largo, por ejemplo, de la salud mental. Fijaros que incluso la frecuencia de los trastornos mentales en cualquier libro viene muy determinado por esto que os estoy contando, porque claro, si tú dices, es más frecuente la histeria en la mujer. De hecho, histeria viene de útero, ¿no? Como si fuera un trastorno específico de la mujer. Estamos hablando de mujeres que tenían un bloqueo muy importante y que luego se veían que eran mujeres con una importante dificultad en la sexualidad porque habían recibido abusos sexuales. Entonces, no es que sea propio de la mujer la histeria o los cuadros depresivos. Si eso ya está atravesado por toda esta ideología, ¿qué es más frecuente en la mujer realmente, ¿no? Si la mujer está intentando crecer en otros aspectos en donde no ha podido crecer, estamos aquí escuchando para cambiar las cosas, porque sentimos que tenemos que cambiar las cosas para dejar un legado, ¿no?, a una sociedad que sea más justa. Por ejemplo, todo el aspecto de la psiquiatría, de la medicina, hay que poderlo actualizar y tener esta visión. También de los cuidados, ¿no?, de cómo cuidamos a los pacientes mentales. Los pacientes mentales, yo creo que hasta que la mujer no ha llegado a la medicina, los cuidados los ejercían las enfermeras, otro tipo de profesionales. Ahora los enfermos mentales no se les diagnostica y se les encierra, ¿no?, sino que se les cuida, se les trata, se habla con ellos. Entonces, tenemos capacidades, las mujeres, que tenemos que conservar, pero hay otras que tenemos que potenciar porque se nos ha inhibido. Y mucho de esta inhibición tiene que ver con este desarrollo de nuestra identidad que la sociedad nos impone y que conlleva enfermedad mental. Yo conozco a muchísimas mujeres que tienen esta frecuencia de más depresión, más ansiedad, pero son personas con una vulnerabilidad importante porque han tenido que inhibir muchas de las capacidades que nos ayudan a poder protegernos en esta vida, a poder decir que no, a poder poner un límite, a poder desarrollar el conocimiento, el interés, la curiosidad por saber, la comunicación, y que tienen unas vidas muy empobrecidas, mucho más empobrecidas de lo que sus propias capacidades y su propia naturaleza tiene. Por ejemplo, el contenido de los delirios, cuando nos psicotizamos y deliramos, también es diferente, las maneras de suicidio también es diferente, porque la mujer tiene otros temas, otros intereses, porque así es construida por la sociedad. El problema no es que sea así construida, es que eso le impide poder desarrollar estas otras capacidades que os digo. Hay aspectos positivos, por ejemplo, el manejo de la violencia en la mujer es muchísimo mejor que en el hombre. La mujer no es violenta en general, yo estoy generalizando. Y eso se traduce. ¿Qué nos lleva la violencia? La agresividad es una actitud, es un acto, ¿no? La ira, la rabia, la frustración. La mujer aprende a manejar esas emociones de otra manera. Eso se traduce en su manera, por ejemplo, cuando hay un suicidio, se traduce de una manera, la mujer se suicida de una manera que no es tan violenta, pero sin embargo sí que pone en ella mucha agresividad y esto lo vemos en las adolescentes, en las autoagresiones, en los trastornos de la conducta alimentaria, en cómo la mujer sí que tiene hacia ella este sentimiento de mucha responsabilidad, de ir en mi contra, de culpa, que se le va inculcando poco a poco y que esto da lugar a trastornos mentales muy dolorosos. La adolescencia es más difícil para la mujer, por el cuerpo, por la importancia que se le da a lo estético, a la belleza, por la presión social. Y esto, por ejemplo, sí que podríamos cambiarlo perfectamente. Son cosas que podríamos cambiar. Al final, yo lo que os quiero transmitir es que en cuanto a la salud mental tenemos una mayor vulnerabilidad. Primero, porque nuestras necesidades como mujeres, nuestras necesidades fisiológicas, orgánicas, nuestras características, nuestros momentos y nuestros estadios a lo largo de la vida tan importantes y tan señalados como la menarquia, los embarazos, la fertilidad, el ser madre o no, la menopausia,
ni está reconocido, ni está cuidado, ni está teñido de un saber profundo de lo que es la mujer. También se nos inculca y se nos obliga, no tenemos elección, a desarrollar una identidad que es más frágil en muchos sentidos, a no poder crecer en determinadas capacidades que nos van a ayudar a ser o a posicionarnos en nuestras vidas desde otra posición que no sea más vulnerable, más víctima, más de sostener, más de cuidar siempre, más el de no sabernos cuidar a nosotras, de poner límites, de ampliar el conocimiento, de estar conectados con el mundo. Son características o cualidades que se nos niegan. Y se nos inhiben todas estas capacidades. Por lo tanto, hay una ausencia en general de la atención a la mujer como mujer y hay una ausencia del reconocimiento de la mujer como mujer que hace que ni la atención que recibimos sea la adecuada, que tengamos que desarrollar incluso patologías porque no podemos vivir las cosas de otra manera, no se nos dan las herramientas, pero que además haya una especie de estigma o de creencia de que nosotras somos más vulnerables o tenemos una mayor frecuencia de determinados trastornos y, como os digo, todo esto, desde mi punto de vista, tendríamos que revisarlo muy mucho porque creo que es mucho consecuencia del género, de lo que la sociedad nos inculca y nos condiciona a la hora de desarrollar nuestra identidad. Pues muchísimas gracias, María. Ese aplauso merecidísimo porque qué interesante, ¿no? Esta evolución que además de mentalidad, hay que hacer un cambio de mentalidad profundo en toda la sociedad, ¿no? Y yo creo que tú estás ahí dando unas pinceladas buenísimas sobre la diferenciación biológica, que además ha contaminado, ¿no? Cómo nos ven y cómo trataban nuestras histerias y cosas de estas que verdaderamente, visto con las gafas del siglo XXI, da rabia. Claro, pero ahora, menos mal que estamos ya en un mundo donde se pueden y se analizan estas cosas. Pues bien, de la biología también nos va a hablar nuestra siguiente ponente, porque es Irache Díaz Acaso. Y yo, una cuñita que voy a meter es que Irache lo sabrá 1000 veces mejor que yo, pero en esta nueva vida de reseteo que he tenido yo, digital y con médicos, he aprendido que la primera causa de muerte en España son las enfermedades cardiovasculares. La gente piensa que es el cáncer, no, son las enfermedades cardiovasculares. Y afectan de manera diferente a la mujer que al hombre. Nos afectan más a las mujeres que a los hombres y no lo sabemos y la sociedad no lo sabe. A mí esto me preocupa muchísimo. Y a partir de los 50 con la menopausia resulta que tenemos una posibilidad creciente con la vida que llevamos, sedentarismo, trabajo, obesidad. Esto influye y determina de qué manera que podamos sufrir una enfermedad cardiovascular. En fin, pero yo esto se lo dejo a Irache, ¿no? Porque Irache no es médico, es licenciada en Ciencias Biológicas y especializada en microbiología. Su trayectoria académica y laboral siempre ha estado ligada a la salud y al bienestar. Por eso hoy nos va a contar cosas de lo más interesantes. Pero dejarme situaros, porque ella se define a sí misma como una persona en búsqueda continua de nuevos conocimientos que permitan entender, aplicar y compartir el concepto de salud en el sentido más amplio. Vamos a situar un poquito también su formación, ¿no? Las formaciones complementarias es Máster Superior de Prevención de Riesgos Laborales, con todas sus especialidades, dietética, nutrición y programación neurolingüística a nivel practitioner, y actualmente es la responsable de la filial española de la empresa danesa pionera en medicina ortomolecular, ya lo he dicho bien, que es Pharmanot. Así que nos va a contar cómo se puede desarrollar el talento en estos momentos de innovación y cambios a través de nada menos que la neuroplasticidad, la base de nuestra capacidad para aprender, recordar y adaptarse. Irache, gracias. Gracias a ti. Voy a empezar con el apunte que has hecho sobre las enfermedades cardiovasculares. Como bien decía María, históricamente la medicina se ha basado en los hombres y también la sintomatología. Entonces, un problema que hay es que cuando pensamos en el estadio previo a un ataque al corazón, pensamos en dolor en el pecho y eso ocurre en los hombres, no en las mujeres. En las mujeres es un dolor más en la garganta, sequedad en la boca. Entonces, al no diferenciar esos síntomas, es cuando vamos al médico un poquito más tarde.
Bien, ¿por qué neuroplasticidad? ¿Qué nos pasa con la inteligencia artificial? Yo la voy a cambiar de nombre, voy a llamarle inteligencia aumentada, me ha gustado mucho más. No nos debería de pasar nada, deberíamos estar bastante felices de tener una herramienta tan potente. Estamos viviendo una época de cambio. Ha habido el Jurásico, el Cretácico, muchos. Que no caigamos ahora en el ansiolítico, como decíamos antes, en el estrés. Pero es normal que estemos estresados, porque es una época de cambio, es una época que están sucediendo muy rápido, muy disruptiva, y, amigos, amigas, no estamos adaptados. Los procesos de adaptación son un poquito más lentos, pero tenemos información suficiente para poder adaptarnos a este cambio. Gran parte de los bloqueos que suceden y de los miedos que hay con las nuevas tecnologías es porque no nos ha dado tiempo material a adaptarnos. ¿Podemos adaptarnos? Pues la verdad es que es bastante fácil. Vamos a hablar primero con qué herramientas contamos como personas. Todos los que estáis en esta sala tenéis un procesador de datos que tiene 56 millones de neuronas. Son neuronas que se conectan entre sí formando más o menos un cuadrillón, no sé ni cómo se dice, espera. Sí, un cuatrillón de posibles combinaciones en cuanto a composición de datos. Pero es que resulta que esas estructuras mentales son tridimensionales, forman formas geométricas. Con lo cual, ¿cuál es la capacidad que tenéis cada uno de los que estáis en la sala para almacenar y procesar información? Virtualmente ilimitada. Con lo cual, cuando nos sentamos un poco frenados para algún cambio, vamos a recordar quiénes somos. Ahora nos asusta mucho lo de fuera porque no estamos viendo lo de dentro. Si ponéis todas vuestras red neuronal una detrás de otra estirada, podríais dar la vuelta al mundo 3 veces y media. Eso lo tenéis todos. Si cojo un granito de arena, el tamaño de un granito de arena de cada uno de vuestro cerebro, tenéis 100.000 neuronas, 10 millones de sinapsis, posibles combinaciones. ¿A qué tenéis miedo en esta sala? A nada. Sí que es cierto que de procesador andamos un poco mal. El problema no está en cómo almacenamos la información o cuánta capacidad tenemos, sino cómo la almacenamos. Porque me podéis decir, bueno, Irache, me parece muy interesante, pero yo lo veo en casa, yo tengo un hijo que mira, si es que esto que es súper fácil, no se concentra. Bueno, vamos a ver qué le pasó a Bárbara, lo diré, Arrow-Smith, que le diagnosticaron al de 6 años bloqueo mental. Leía al revés, no se concentraba, no cogía los chistes, los médicos le dijeron y los profesores a sus padres, mira, vuestra niña académicamente no va a poder hacer nada. ¿Qué pasó? Aunque no tenía dolor físico, aunque no tenía una limitación física, esa ansiedad de no entender el mundo, de no entender el mundo como estaba percibido para la mayoría de la sociedad, le llevó a un intento de suicidio a los 14 años. Afortunadamente, no prosperó, siguió vivita y coleando, pero con más ansia de saber qué le pasaba. No os voy a contar la historia porque quiero ir a mis compañeras y quiero ir rápido, pero llegó un libro a sus manos, se puso a estudiar y estableció una de las escuelas pioneras en otro tipo de formación que de hecho lleva su nombre, que es Arrow-Smith. Y de hecho cada vez oiremos más lo que es gimnasia cerebral, otro tipo de aprendizaje. Ostras, si estamos frente a una tecnología tan potente, pues es que igual yo estudié en un colegio de monjas. Era ABC. Estudiábamos bien, pero la temática o la pedagogía era súper lineal. Ahí da igual, es que el que no seguía el ritmo se iba castigado a la pared. Quizás tenemos que desarrollar otro tipo de técnicas para aprender. Pero me podéis decir, ya, ¿y qué pasa si tengo un accidente? Somos más longevos. ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si tengo una enfermedad mental? Bueno, pues os voy a contar otro ejemplo. El padre de Paul Bach-Rita, Pedro se llamaba el padre. Además, este hombre, Paul Bach-Rita, lo diré, se ha considerado uno de los pioneros en neuroplasticidad, o al menos la piedra angular. ¿Por qué? Su padre tuvo un derrame cerebral fatal. Le afectó al sistema locomotor, al habla, y su hijo dice, bueno, pues mira, todo lo que está predicando, todo lo que está estudiando es manera de ponerlo a práctica. ¿Sabéis cuánto recuperó su padre? No solo llevó una vida normal, volvió a viajar, volvió a enseñar, y él falleció de un ataque al corazón, pero nada que ver con su problema que había tenido. Entonces, claro, decían, ¿qué ha pasado? ¿Se han regenerado las células? Ya sabemos que realmente las neuronas no se mueren, puedes regenerarlas. No tenemos la concepción de antes de tienes 100.000 células o 100.000 millones y mira, si tomas 2 copas de vino te cargas 10, tienes 10 menos. No, eso ya está bastante anticuado. Entonces decidieron hacerle la autopsia al padre para decir, ¿qué ha pasado aquí?
¿Sabéis qué daño cerebral tenía del sistema nervioso que conectaba el cerebro a la columna vertebral? 96%. Eso es una pasada, eso es una catástrofe. ¿Cómo es posible que ese hombre tenía un 96% de daño de sistema nervioso que conectaba el cerebro a la médula espinal y pudiera recobrar una vida normal? El principio de la neuroplasticidad. Tenemos tanta capacidad en nuestras neuronas que hay neuronas que pueden asumir la función de otras. No solo necesitamos que se genere más. Pero os voy a poner un ejemplo de una persona que además tengo el placer de conocer personalmente, que es José Segurado. Él fue diagnosticado con esclerosis múltiple, limitante, silla de ruedas en 3 meses. Ahora mismo está curado 100%. Y hay un médico, el médico que le trató, le puso curación espontánea. Y él me dice, ¿espontánea las narices? Llevo 3 años currándomelo con otra forma de pensar, de alimentación. Tenemos la capacidad, es cierto, pero como todo hay que ponerlo en práctica. Entonces, vale, yo no soy psicopedagoga, así que yo no os puedo ayudar con técnicas de estudio. Yo no soy doctora, con lo cual yo no puedo ayudaros con los factores de crecimiento. ¿Cómo puedo ayudar yo a potenciar esta neuroplasticidad o que vosotros, vuestra máquina de procesamiento de datos, vuestro cerebro sea más eficiente? Pues me voy a ir atrás en el tiempo, cuando no había ni medicina ni psicopedagogía. Me voy a ir al 70.000 antes de Cristo. No, me voy a ir al 187.000 antes de Cristo. Ahí no había nada. Ahí prácticamente estábamos más cerca de los monos. Estábamos en África y por algún motivo nos fuimos a Pickle Creek, creo que se llama. Lo voy a ver porque no me acuerdo. Pinnacle Point. Pinnacle Point. Nos fuimos todos ahí. Se supone que es porque hacía mucho calor y nos fuimos al lado del agua y de repente pasamos de ser animales a querer descubrir, a tener curiosidad, a querer hacer herramientas. Ostras, ¿qué ha pasado aquí? Todos los antropólogos dijeron, vamos a estudiar. Algunos seguro que algún extraterrestre hay alguna teoría, pero no fue así. La cosa es que esta localización está cercana al mar, con lo cual no tuvieron más remedio que ponerse a comer pescado, a comer marisco. La dieta cambió radicalmente la forma en la que el cerebro estaba compensado. La dieta, la comida, nos hizo lo que somos ahora. También es cierto que al tener que manejar diferentes alimentos, pues tuvieron que intentar pensar, a ver cómo rompo una langosta, pues no me la puedo comer así. Entonces también probablemente ahí empezaron a hacer herramientas. He hecho el juego del 70.000 y el 180.000 porque hay gente que piensa que ocurrió la revolución de manejar el fuego y a voluntad las herramientas en el 70.000. Eso no fue así, pero es que en el mismo punto, en el mismo sitio, tuvieron que encerrarse porque hubo un volcán de la pera y no podían salir y no tenían alimentos, entonces tuvieron que desarrollar más la imaginación. Mi consejo, la nutrición es fundamental. ¿Por dónde empiezo? El cerebro es grasa y agua, así que por favor, lo primero, cuando os notéis así un poco que estáis como onnubilados, cafecito, no, agua. El cuerpo necesita hidratación y a veces nos da ese abotargamiento, como digo yo, que suelo tener de lunes a miércoles yo, más o menos. Comida, grasa. ¿Cuál es el problema? Las grasas saturadas. Que las grasas saturadas son un problema para el sistema cardiovascular ya lo tenemos claro, pero para el cerebro nos da igual. No, hacer una estructura en el cerebro con grasa saturada lo hace inmóvil, lo hace más susceptible a la oxidación, más susceptible a que se acumulen los tóxicos. Si estamos en un momento de nuestras vidas que estamos agobiados por la inteligencia aumentada, porque se nos viene arriba a todos, vamos a ponernos las pilas con la alimentación y comemos grasas saludables. Yo soy muy fan del omega 3, no es ninguna broma, no es ningún secreto. El omega 3, por supuestísimo. No me habléis de GABA, de triptófano, de moléculas más complejas cuando vamos a ir a lo básico. De verdad, ¿estamos tomando el omega 3 que necesitamos? Sin mercurio, sin... ¡Ostras! Que lo tenemos fácil, que estamos agobiados. Vamos a ponernos también un poco las pilas a cuidarnos. Y quería acabar con... y se me ha ido santo al cielo, que era con lo que habían dicho en una ponencia... Sí, Arielia. Es que me ha hecho mucha gracia. Ahora estamos así como muy agobiados, la inteligencia aumentada, nos va a quitar los puestos de trabajo. Bueno, cuando se empezó a hablar del feminismo, a mí todos mis amigos me miraban como que yo les iba a quitar el puesto de trabajo a todos. Y yo, ojalá, por favor. O sea, y aquí todos tenemos puestos de trabajo. Y como ha dicho Arielia, esto es un clásico. O sea, la electricidad cambió la humanidad. El fuego cambió la humanidad. La imprenta cambió la humanidad. Y ahora solo vivimos otro momento. Pero qué chulo es que lo estemos viviendo y que lo podamos contar también de la manera que nos dé la gana, que no lo tengamos que ver, perdón, en un libro o en una película. Entonces os animo a todos
gracias a las organizadoras por hacer esta ponencia. Se me ha ido la voz para que acabe de hablar ya. Y nada, que tengo muchas ganas. Todas las charlas que he oído me han encantado, así que no puedo esperar a escuchar estas dos que tengo aquí en cola. Muchísimas gracias, Irache. Bueno, maravilloso, maravilloso. Os voy a decir una definición. Todos aquí sabemos lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Creemos. ¿Sabéis lo que es la inteligencia artificial? Me dijo el otro día una monjita de manera genial. Una morena teñida de rubia. Esto lo digo porque luego, y es que me encanta, ¿no? Y aquí hablamos de neuroplasticidad, de neuronas del año 180.000. Oye, que todo esto nace con nuestro premio Nobel, don Santiago Ramón y Cajal, porque los creadores de la inteligencia artificial se basaron en las neuronas, en las sinapsis, en sus redes neuronales, en todo el sistema que conecta nuestro cerebro para desarrollar todas las redes neuronales artificiales. O sea, maravilloso. Pero hablaba Irache de herramientas. Claro, necesitamos herramientas para sobrevivir en este proceloso mundo, y de herramientas precisamente nos va a hablar Ana Calderón, porque a todos los que estamos aquí nos encantaría tener herramientas para controlar el estrés. María sabe mucho de estrés, pero desde luego Ana lo que nos va a contar es... voy a presentar primero quién es Ana, ¿no? Porque Ana Calderón es Integrative Health Coach por el Instituto for the Integrative Nutrition de Nueva York. Además es ideóloga y presidenta de la asociación Las Mujeres Nos Movemos. ¿Cuál es el objetivo con esta asociación? Ana lo contará mucho mejor, ¿no? Pero es prescribir hábitos de vida saludable entre las mujeres. Y además también, Ana, es socia fundadora de la plataforma Yoga and Health, focalizada a la organización y retiros de yoga y salud para corporaciones y directivas. Y además también ha inventado un método, porque es autora del método y el ebook Para, Resetea y Di Adiós al Estrés. Así que hoy nos va a hablar de cómo gestionar este estrés con el autocuidado y sobre todo de 8 herramientas para gestionar el estrés. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Voy a pasar al atril. Pues antes de nada, la verdad es que tengo que dar la enhorabuena a María y Lidia por la organización de este magnífico congreso, y gracias también por haberme invitado a participar en él, porque la verdad es que estoy encantada de estar rodeada de tanto talento femenino, ¿no? El que estaba antes y el que vendrá, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Como apuntaba Isabel, soy la fundadora y presidenta de Las Mujeres Nos Movemos, que es una asociación sin ánimo de lucro que puse en marcha en el 2014 con el apoyo de diferentes partners. ¿El propósito cuál era? Pues impulsar entre las mujeres la incorporación de pequeños hábitos saludables a su día a día para poder estar pues eso, más saludables. Hoy en día, como aparece en la slide, somos más de 15.000 bueno, pues seguidoras. Tenemos alrededor de 100 embajadoras y una veintena de expertos en salud de la mujer. Colaboramos además con una decena de organizaciones para la realización de diferentes proyectos. A las mujeres que nos siguen les enseñamos siempre que incorporar progresivamente en sus vidas pequeños hábitos saludables relacionados con el ejercicio físico, lo tenéis ahí, la nutrición saludable, la gestión emocional y el autocuidado, y hacerlo de una forma progresiva, va a conseguir que transformemos y mejoremos nuestra salud y también nuestra felicidad. Las mujeres somos reinas, como sabéis, de la multitarea, somos muy exigentes, perfeccionistas con los demás y también con nosotras mismas, siempre dispuestas a cuidar de todo lo que nos rodea, pero no tan dispuestas a dedicarnos tiempo a nosotras mismas y cuidar de nosotras, ¿no? Por eso, una de las palabras favoritas en mis sesiones de coaching y en todos los mensajes que las damos desde la asociación a las mujeres es la importancia de incluir el autocuidado, fundamental.
y cómo a través de agendarnos pequeños momentos para nosotras mismas, momentos bueno, pues que además nos gusten, nos van a ayudar a mejorar el ritmo frenético que llevamos las mujeres, ¿no? Y es precisamente del ritmo frenético, la multitarea, la falta de autoexigencia, los estresores más comunes del día a día, ¿no? El estrés, esa manida palabra que hasta que no experimentamos sus consecuencias, pues no dimensionamos el daño que nos puede ocasionar. No sé si sabéis que el 80% de las visitas que hacemos a nuestros médicos están provocadas por el daño que el estrés prolongado y crónico produce en nuestra salud. Desde insomnio, dolores de cabeza, contracturas musculares, yo a propósito tengo una, arritmias, bueno, pues dolor en el pecho, problemas también intestinales, ataques de ansiedad, y la verdad es que hay un sinfín de patologías y enfermedades que tienen como origen el estrés y el no poder manejarlo, ¿no? Las causas, pues todos aquí los que estamos las conocemos y las sufrimos, pues el trabajo, los compañeros, los hijos, la familia, la pareja, la economía y en definitiva muchos frentes que sostenemos las mujeres en este momento de la historia en el que nos ha tocado vivir. Pero bueno, todos hablamos del estrés, todos sabemos que causa daños, provoca enfermedades, pero me gustaría resumir muy brevemente qué es el estrés, ¿no? Ya ha hablado Irache un poco de, bueno, pues de nuestros antecesores, ¿no? El estrés es una respuesta física y psicológica normal ante una situación de amenaza, que a nuestros antepasados pues, les permitía defenderse del ataque de los leones. Es un sistema de alarma que les situaba en una posición de ataque o huida para poder sobrevivir. Hoy en día, afortunadamente, pues no tenemos que defendernos de esas situaciones de amenaza, de ese tipo de depredadores, pero sí de situaciones reales y muchas veces la mayoría imaginarias que consideramos un peligro y que hacen activar en nuestro cerebro este sistema de defensa, ¿no? Y básicamente este sistema, ante una situación de amenaza, nuestro sistema nervioso simpático se activa, ¿no? Desde el hipotálamo se liberan hormonas y neurotransmisores que activan a las neuronas implicadas en el sistema de alarma de nuestro organismo, ¿no? A través de las glándulas suprarrenales, las hormonas del estrés, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, se segregan al torrente sanguíneo, aumentando ¿el qué? Pues la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, se dilatan nuestras pupilas, se ralentiza la digestión, se debilita también nuestro sistema inmunológico, suben los niveles de glucosa en sangre y los músculos se tensan. ¿Para qué? Pues para tener más energía y poder salir, entre comillas, corriendo, ¿no? Cuando esa situación estresante o amenazante desaparece, tendría que volver a la normalidad y para eso es el sistema nervioso parasimpático el que interviene. Lo ideal sería vivir siempre con el sistema parasimpático activado y dejar el simpático solo para situaciones pues muy puntuales, ¿no? La mejor forma para contrarrestar el estrés es tener siempre a mano pues, herramientas de autocuidado que nos puedan ayudar a activar el sistema nervioso parasimpático. En mi ebook y método Para y Resetea, pues repaso hasta 17 herramientas que podemos utilizar. Son herramientas súper sencillas que podemos tener siempre a mano para poder activar el sistema nervioso parasimpático y poder hacer frente al estrés. La primera de las herramientas, que desde luego yo la he utilizado desde bien pequeña, es el ejercicio físico, ¿no? En nuestra sociedad tenemos un problema muy grave de sedentarismo, propiciado pues, por el estilo de vida que llevamos. Pasamos demasiadas horas sentados y no estamos diseñados para no movernos. La falta de ejercicio nos enferma y además estamos desperdiciando una herramienta increíblemente efectiva para combatir el estrés, ya que hacer ejercicio reduce la secreción del cortisol y ayuda a liberar las endorfinas que mejoran el estado de ánimo y actúan como además un analgésico natural. Además de ello, nos ayuda también a mejorar la calidad del sueño,
el cual pues, se suele ver afectado en momentos de estrés y ansiedad. Yo personalmente soy una convencida del poder de esta herramienta que practico, como os digo, desde pequeña. Y desde aquí os animo a encontrar una forma de ejercicio físico que podáis incorporar a vuestro día a día, ya sea caminar, ya sea correr, ya sea montar en bici, ir al gimnasio, cualquier actividad, y si pueden ser varias de ellas, pues la verdad es que muchas mejor. ¿Cuántos de los que estáis aquí practicáis ejercicio de forma regular? Muchas manos, la verdad es que es una maravilla. La siguiente herramienta que todos conocemos es el descanso, ¿no? El descanso físico es muy importante para ayudar a la recuperación de nuestras glándulas suprarrenales. Lo ideal es dormir entre 7 y 8 horas, eso ya lo sabemos, pero ¿por qué? Pues porque de esta manera permitimos a nuestro organismo, que es una máquina perfecta, para que pueda realizar correctamente las funciones de desintoxicación, regeneración y recuperación que realiza mientras estamos durmiendo. Durante el día os animo también a incorporar pequeños momentos de descanso y relajación pues que pueden estar inducidos por una pequeña relajación, una respiración, una meditación, y cada 2 horas, cuando estamos sentados trabajando, levantaros de la silla y daros un paseo, caminar o hacer lo que a mí me gusta decir que son descansos activos, hacer algún estiramiento, etcétera, etcétera, para dar tiempo al cuerpo y a nuestro cerebro a que se resete. La siguiente herramienta, que ya ha dicho Irache, es súper importante, es la alimentación saludable. Cuando estamos estresados tendemos a comer peor, alimentos más estimulantes, procesados, más acidificantes. Entonces se juntan 2 factores, por un lado los que produce el estrés crónico y por otro los que produce el tipo de alimentación que estamos consumiendo, ¿no? Una dieta alcalinizante pues, nos puede ayudar a regular el equilibrio del pH interno, tiene un efecto antiinflamatorio y también nos ayuda a recuperar y fortalecer nuestras glándulas suprarrenales tan importantes en este proceso, ¿no? Os recomiendo que vayáis instaurando poco a poco pequeños cambios en vuestra dieta y os sugiero algunos que son muy básicos pero que tienen un poder transformador increíble. Por ejemplo, sustituir lo que son las harinas blancas por harinas integrales. Todo lo que son patatas fritas y otros alimentos fritos que nos vienen siempre en gana cuando estamos en momentos de estrés, pues sustituirlos por frutos secos, fruta, etc. Refrescos y bebidas azucaradas y todo el tema de beber café, que al final es súper contraproducente cuando estamos estresados, pues por agua, infusiones, batidos verdes, las hamburguesas, salchichas y carne roja procesada, pues por carne blanca y pescado azul, ¿no? Y lo que son margarinas, mantecas y en definitiva, grasas saturadas por aceite de oliva y grasas como, por ejemplo, la que proviene del aguacate, que es una grasa saludable. En definitiva, pues llevar una dieta más natural, variada, libre de alimentos procesados, libre de tóxicos y si es posible, de producción ecológica, pues esto nos va a ayudar a estar más saludables y a poder también contrarrestar mejor el estrés. Y la última de las herramientas que os traigo, que además ahora vamos a hacer una pequeña práctica, es el pranayama o la respiración. Imagino que sabéis que respiramos entre 12 y 20 veces por minuto y es algo que nuestro organismo lo hace sin pensar. Es una función nerviosa que se hace de forma automática para obtener el oxígeno que necesitan nuestras neuronas y para expulsar los desechos que ya no necesita nuestro cuerpo. Los yogis dicen que el que controla la respiración es capaz de controlar su vida. Y es así porque está comprobado que lo que es la respiración, el control de la respiración, regula el sistema nervioso y, por tanto, nos ayuda a calmar el estrés. En situaciones de estrés lo que hacemos es respirar de una forma muy corta, superficial, el aire solo llega a la parte de arriba de los pulmones y esto se hace de forma instintiva. ¿Por qué? Pues porque es el tipo de respiración que activa el sistema simpático, que es el que ya sabemos que
que fomenta el estado de alerta. Entonces, para activar el sistema parasimpático, en lo que es el de la calma, lo mejor es realizar respiraciones profundas, abdominales, que llenen al máximo posible nuestros pulmones en vez de solo rellenar la parte superior, ¿no? Y ahora os voy a invitar a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Para que un poco experimentéis cómo funciona de bien dedicar, 2-3 minutos cuando estáis en una situación de ansiedad o de estrés. Escuchamos. ¿Podemos bajar un poquito la luz? No lo sé. Acomódate en el asiento, la espalda recta y, si es posible, sin apoyar en el respaldo. Los pies en el suelo, los hombros relajados, la barbilla recta. Afloja los músculos y pon tus manos sobre las rodillas o el regazo. Ahora cierra los ojos. Vamos a hacer una pequeña práctica de solo unos minutos, porque unos minutos pueden ser determinantes para cambiar tu patrón de pensamiento y aliviar síntomas de estrés, ansiedad, preocupaciones y traerte de vuelta al momento presente. Recuerda que eres tu mayor prioridad y que la mejor inversión que puedes hacer es invertir en ti, en la sanación de tu cuerpo, de tu mente, de tus emociones, de tu energía, de tu alma. Puede que tu mente viaje hacia el pasado o hacia el futuro. Está bien. Cada vez que pase, vuelve hacia el presente, sin juzgar, sin forzar, solo vuelve. Ahora lleva tu atención hacia tu respiración. Inhala profundamente por tu nariz y exhala por la boca soltando todo el aire. Repite, inhala por la nariz y exhala por la boca. En la próxima respiración contaré 4 tiempos de inhalación, pararemos 2 tiempos en la retención y 4 tiempos para la exhalación. Inhala en 4, 3, 2, 1, retén 2, 1, exhala 4, 3, 2, 1. Inhala en 4, 3, 2, 1, retén en 2, 1, exhala en 4, 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, retén 2, 1, exhala en 4, 3, 2, 1, inhala en 4, 3, 2, 1, retén en 2, 1, exhala 4, 3, 2, 1. Puedes dibujar una sonrisa en tu cara y en tu corazón y desde aquí inhalar el prana, fuerza de vida, y con tu próxima exhalación abre los ojos suavemente para volver al aquí y ahora. Namaste. Espero que hayáis disfrutado de este pequeño momento y que lo llevéis para hacerlo en esos momentos en los que os sentís estresadas. Muchas gracias. Qué maravilla. Ahora vamos a hablar de otra manera. Ana, gracias. Teníamos que haber empezado por ahí. Creo que sí. Bueno, y ahora vamos con la Benjamina de este panel. Y digo la Benjamina porque Marta Tena tiene 27 años, solo 27 años, y lleva un carrerón
de estos que promete, la vamos a conocer todos. Yo la he conocido este año y vamos, soy de su club de fans ya. O sea que, porque Marta es directora general de la clínica Renace TCA y Salud Mental. Además, es presidenta de la asociación Cómete tus miedos y forma parte del equipo SOM 360 del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Ha escrito ya 2 libros, va por el tercera criatura ya en papelito, y que no va nada mal, aquí con 27, ¿no? Y además ya ha sido la ganadora de la primera edición de los premios Tara for Women, que para mujeres, emprendedoras. Claro, es que aquí tenemos una gran emprendedora que además ha quedado finalista en otros premios y no es médico, no es bióloga, tampoco es experta en todas estas cuestiones de herramientas, pero tiene otras que son de lo más útil, porque Marta es ingeniera de ICAI, ¿vale? Tiene un máster de humanización en salud por la Universidad Europea y muchas más cosas que yo voy a abreviar porque ya vamos un poquito fuera de tiempo, pero sí que me gusta dar un dato, ¿no? Montó su clínica después de la pandemia para ayudar a personas y a sus familias con trastornos TCA y ya nada menos que 65 familias están renaciendo, podemos decir, ¿no, Marta? Así que nos va a hablar exactamente de cómo superar los miedos, cómo comernos nuestros miedos para lograr una identidad. Marta, todo tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, y muchas gracias a vosotras porque formar parte de esta mesa pues es un privilegio, ¿no? Me ha venido muy bien la relajación, aún me tengo que adaptar a las ponencias y me sigo poniendo un poco nerviosa. Entonces, bueno, también gracias a Women Evolution por contar por hacer estos congresos y por contar conmigo, ¿no? Yo voy a hablar de cómo la superación de los miedos es como un aliciente y un factor para la superación personal y para la búsqueda de identidad, ¿no? Siguiendo un poco lo que habías acabado tú, que has acabado con la palabra identidad, y digo, voy a hilar por parte de María. Bueno, es el nombre de la asociación, pero bueno, es una frase que nació hace 10 años y que de una forma u otra ha ido adaptando como forma de vida, ¿no? Porque creo que para pasar de la zona de confort hay que saltar los miedos, comérselos o superarlos y seguir adelante, ¿no? Y así es como conseguimos crecer. Entonces, para empezar, me gustaría que os hicierais esta pregunta, que es ¿y tú quién eres? ¿No? ¿Por qué? Porque nacemos, como dice mi abuela, nos nacen, y vas avanzando a lo largo de la vida. Bueno, vas creciendo y tienes a tus padres y bueno, vas creciendo y de repente llega un día en el que, sin venir a cuento, te haces esta pregunta: oye, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Qué hago aquí y quién soy yo? Y es esta pregunta la que marca yo creo que nuestro cambio personal y inicia un proceso de búsqueda, un proceso de búsqueda interior, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Y va marcando nuestro camino. Sí es verdad que en la infancia y en la adolescencia, también depende de la persona y cuando le llegue, cuando nos hacemos esta pregunta, a lo mejor llega un momento de crisis de identidad, de no saber quiénes somos, no saber quiénes queremos ser. A veces nos dejamos llevar por lo que otros quieren de nosotros o por lo que creemos que otros quieren de nosotros, que son peor. Y esto puede hacer mucho daño, te puede hacer mucho daño a ti personalmente y también a la salud mental de la persona, ¿no? Por eso definir quiénes somos es un proceso muy largo, un proceso de superación y de crecimiento personal. Y creo que el paso esencial ante todo reto es la aceptación, ¿no? Porque cuando nos hacemos esta pregunta y vamos llegando a respuestas, hay cosas que no te gustan. Y entonces entras en una crisis y dices, quiero cambiar. Y entonces acéptate, has descubierto quién eres, acepta en el momento en el que estás, tanto si estás en una enfermedad mental o si no, en el momento en el que estás, acepta, porque es la forma de salir de ello, ¿no? o de superarte y de crecer, el aceptar como eres. Quiero que salgáis de aquí, preguntándoos esta pregunta, porque la respuesta no es inmediata. Si la tenéis, os doy la enhorabuena, porque significa que habéis tenido un proceso de crecimiento personal grande y que creo que es un proceso de años, ¿no? Incluso yo creo que
nunca se acaba, porque conforme vas avanzando como persona, pues vas cambiando y vas siguiendo creciendo. Y si no lo tienes, pues quiero que salgáis de aquí diciendo quién soy, estoy donde quiero estar, y si no, pues haciéndonos más preguntas, ¿no? Y para esto es importante marcarse objetivos, por muy pequeños que sean. Si a lo mejor estás en un momento difícil, pues incluso salir a dar un paseo ya es un logro espectacular, y esos objetivos pequeños que vas consiguiendo te van generando diciendo, oye, yo puedo, yo a lo mejor soy capaz de más cosas de las que pensaba que no era capaz, y vamos a aumentar esos objetivos a objetivos un poquito más grandes y a seguir adelante, ¿no? Y así a no dudar de quiénes somos. Quiero hilar esto con hoy en día, ¿no? En las redes sociales, la inteligencia artificial, que creo que este proceso de identidad y de búsqueda personal cuesta un poquito más porque tenemos muchos estímulos que nos desconcentran, nos despistan, y esto hace que dudemos más y haya más insatisfacción personal, ¿no? También por eso han incrementado mucho los trastornos de la conducta alimentaria y hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, dentro de esto me gustaría enfatizar en una idea, y es que todos, tanto las personas que veis en redes sociales como el que tenéis a vuestra derecha, a vuestra izquierda, adelante, atrás, vuestros padres o vuestros hijos, todos tenemos problemas en nuestra vida y a lo largo de nuestro día a día. Hace no mucho di una ponencia con la doctora Rafaela Santos y ella dijo un dato que me pareció importante, que es que de media una persona sufre entre 2 y 3 acontecimientos traumáticos a lo largo de la vida. Y bueno, esto que no os asuste, sino que lo tengáis como referencia por eso de la aceptación, ¿no? Y después del duelo y después de todo el proceso, coger este acontecimiento para que os haga más fuertes y os haga crecer y os haga definiros como persona, que es a lo que venimos, ¿no? Sin embargo, a pesar de que todos tenemos problemas y que todos tenemos dificultades, el cómo nos enfrentamos a estos problemas y el cómo salimos de ellos es lo que va a marcar nuestro bienestar, nuestro crecimiento personal y cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? Haciendo mucho me preguntaron cómo salgo del agujero negro. Y bueno, dicho de que no es un proceso inmediato, yo siempre digo el tema de los objetivos, que por muy pequeños que sean, que se van aumentando. El primer paso es dejando de escarbar. Y dices, jo, claro, eso es muy fácil, o sea, muy obvio. Sí, pero es que no es fácil de hacer, porque ese dejar de escarbar es aceptar la situación en la que estás para salir de ella, ¿no? Dándote cuenta de dónde estás para salir. Y esto supone mucha lucha, mucha fuerza e incluso pedir ayuda. Yo siempre recomiendo que si necesitas pedir ayuda, pídela, tanto si es a un amigo, a un familiar o a un terapeuta, ¿no? Y con esa visión de a dónde quiero llegar, aunque no la tengamos de primeras, marcándonos los objetivos pequeños y teniendo una motivación. Y así podríamos recuperar la ilusión por la vida y la ilusión por hacer cosas y por crecer. Y me gustaría acabar con una frase que es que coger vuestros miedos, aceptarlos, abrazarlos y usarlos como un aliado para crecer. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, y muchísimas gracias a todas. Creo que hemos aprendido, o sea, el aprender esta vida de aprendizaje continuado, que en la que los médicos lleváis haciéndolo siempre, pero el resto del mundo mundial nos tenemos que meter, ¿no? Decía Gandhi, ¿cómo era la frase? Vive como si fueras a morir mañana. A morir siempre. No, aprende. Ay, ya no me acuerdo, ¿ves? Tengo que hacer neuroplasticidad. Pero es una frase que me encanta. Pero bueno, da igual, hay que aprender todo el rato esta vida de aprendizaje que dicen que vamos a la vida de 100 años. Creo que ha sido fantástico, de verdad. Gracias también a Lidia y a María. Creo que este panel y los que siguen, porque ahora vamos a hablar del liderazgo femenino, vamos a ver a los siguientes ponentes, que son Fátima Jiménez, directora del área psicosocial y empresas saludables de Acción Preventiva, y a Xavier Pladeval, CEO de Acción Preventiva. Así que muchísimas gracias por haber estado en este panel con nosotros y vamos a más. Gracias.